Muy buenas. Como dije que iba a procurar dar pensamiento a principio de la semana los martes y los viernes para que podamos meditar el fin de semana, pues aquí estoy hoy viernes para tratar de subir un pensamiento si nadie me molesta con el teléfono, como ha pasado esta mañana y he tenido que borrarlo todo y volver a empezar. Bueno, el pensamiento se basa en que el brazo del Señor no se ha cortado ni se acortará. Vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 4 verso 6. Lo leo, dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. eh, Hablar de Eliseo y hablar de muchos milagros y de muchas cosas que hizo. Una de las cosas primordiales que Eliseo quiso fue tener doble porción del espíritu de Elías. Eso es lo que él pidió. Y se le concedió porque Elías le dijo: si me ve cuando yo sea llevado, y lo vio. Y entonces, claro, él tuvo y recibió esa doble porción del espíritu de Elías. Elías se encuentra con esta mujer, y, claro, no tenía nada para comer y ha venido el acreedor, dice el acreedor, para tomarse dos hijos míos por siervo. Y claro, después de él haber pedido de comer y contarle a ella sus penas y sus cosas, con todo y con eso ella quiso hacerle una torta, y entonces él hace este milagro, ¿no? De tengo un poco de aceite, bueno, pues pide vasijas todas las que pueda, y con el poco aceite que tú tienes va a ir llenando, y cuando ya no haya más vasijas, pues el aceite cesará. Y así fue. Ella pudo salvar a sus hijos y pudo pagar lo que debía seguramente, y sobre todo tenía ya dinero, y al vender el aceite se puso, el Señor la bendijo de tal manera que ya tenía para ella, para sus hijos, para darle comer a Eliseo, para vender aceite. De la pobreza total, pues se hizo una mujer, mmm, no digamos rica, 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 pero sí muy bendecida de parte de Dios. Mm, los milagros del Señor de Eliseo, tanto como Elías, los profetas de Dios en aquella época eran prácticamente representantes de Dios sobre la tierra. Eliseo tenía un poder extraordinario, al igual que Elías lo tuvo, y al igual que otros profetas lo tuvieron. Y Eliseo, él cuando llegó Naamán, pues para ser sanado de la lepra que tenía, él no lo recibió con mucha pompa ni con mucha... Aquí viene el general sirio, que le mandó al siervo y le dijo: dile que se bañe 7 veces en el Jordán. Este hombre se molestó, como cualquiera de nosotros nos podemos molestar cuando no se nos atiende como quisiéramos que se nos atendiera, ¿no? Este hombre quería pompa, quería cosas grandes, quería ser recibido como lo que era un general, y Eliseo pues lo recibió como otro más. Además, no solamente otro más, sino que no era ni del pueblo de Israel, no era ni del pueblo de Israel. Pero este hombre, aunque se va molesto y piensa que es una necedad lo que acababa de decir Eliseo, gracias a otro capitán o a otro soldado, él va al Jordán, se baña 7 veces y entonces es sanado de la lepra. Después él vuelve y quiere darle tributo, pero Eliseo no quiere nada. Los verdaderos profetas no quieren nada. Los verdaderos profetas no quieren ese reconocimiento. Naamán vino para bendecirlo, darle riqueza y darle gloria y honor, y Eliseo dijo que él no quería nada. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace un profeta, todo lo que hace es para la gloria de Dios, y reconoce que Dios es el que ha obrado. Aunque él le haya dicho: vete al Jordán y báñate 7 veces, él sabe que eso era palabra de Dios,
y que debía dársela a Naamán. Debía dársela a Naamán. Había muchas personas, quizá enfermas, pero si no acuden al profeta ni acuden a Dios, por supuesto que no van a recibir nada. ¿Qué diría yo hoy? De los profetas del Antiguo Testamento está llena la palabra de Dios de obras milagrosas, de muchas cosas que hicieron para ayudar al pueblo de Israel, para ayudar al pueblo de Dios. Hoy en día, pues no sé, yo muchas veces pienso que si se ha cortado el brazo del Señor, es que ya no hay poder, es que ya no ocurre como ocurría en los tiempos antiguos, que haya sanidades, milagros, que haya bendiciones para el pueblo de Dios. ¿Acaso el Señor ya no obra? ¿Acaso el Señor se ha dormido? ¿Acaso el Señor ya nos ha abandonado a todos en nuestros quehaceres y en nuestras maneras de ser? No, el Señor dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es decir, lo mismo que el Señor obraba ayer, tiene que obrar y obra hoy y obrará mañana. ¿Por qué? Porque el Señor es todopoderoso y Él muestra su poder y su gloria a cualquiera que se acerque a Él con corazón limpio y con un corazón verdadero dispuesto a obedecer al Señor. Los profetas de hoy muchas veces lo que buscamos, me incluyo yo, aunque desde luego yo no lo he hecho, pero los profetas de hoy buscan mayormente gloria de ellos, gloria para ellos. Buscan enriquecimiento, enriquecerse. Buscan fama. Buscan precisamente todo lo que no querían ninguno de estos profetas que podemos ver en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento hay profetas y, por ejemplo, Juan, profetizando sobre el Apocalipsis, pues estaba preso en la isla de Patmos, al igual que también Pablo estaba preso en varios sitios y muchos de los apóstoles han sido perseguidos, pero nunca, nunca, nunca han buscado fama, ni gloria, ni riquezas. Solamente ellos predicaban la palabra del Señor, hablaban según el Señor les diese que hablase. Y el Señor sigue hablando hoy en día, pero hoy en día los profetas están así. Algunos buscan fama y buscan honor, y la verdad es que la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. Yo sé que este versículo se refiere al dinero, a la riqueza y a Dios, pero también se puede incluir al ego, a nosotros mismos. Muchas veces nos amamos más a nosotros mismos que a Dios y que a los demás. Es triste, pero muchas veces nos gusta presumir de lo que somos, de lo que tenemos, de dónde vamos, de cómo el Señor obra a través de nosotros, y eso es un error. El Señor sí obra y puede obrar a través de nosotros lo mismo que puede obrar a través de cualquier hermano. Es triste ver cómo muchos piensan que ya los profetas terminaron en el Antiguo Testamento. Error, porque en el Nuevo también hay profetas y hay profecía, al igual que los dones del Espíritu Santo, porque si negamos que hay milagros hoy en día y que hay sanidades hoy en día y profecía hoy en día, pues estamos negando los dones de Dios. Estamos negando los dones de Dios. Y los dones de Dios, dijo Pedro, que eran para todo aquel al que el Señor Jesús llamare. Los dones son para todo aquel que son y que van a ser llamados. Es decir, que no se basaban solamente en los apóstoles que estaban en el aposento alto, porque si no podremos decir que Pablo no estaba en el aposento alto, al contrario. Estaba tratando de matar a todo aquello que seguía en el camino. Entonces, Pablo no tendría los dones porque no era del grupo de los apóstoles, aunque él fue un apóstol, pero no estaba en el grupo de los apóstoles cuando recibieron
el bautismo del Espíritu Santo. Hablando así, podríamos hablar incluso de Cornelio, de su familia y de todos los que habían allí, que ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y aunque se escandalizaron los judíos, el Señor no hace acepción de personas. Y eso nos muestra que los dones del Espíritu Santo no solamente eran para los apóstoles, sino para todo aquel que es llamado de parte de Dios. Por supuesto que no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a hablar en lengua, no todos vamos a interpretar, no todos vamos a profetizar, pero sí los dones del Señor están vigentes aún hoy en día. Y con referencia a este pasaje de esta mujer viuda que tenía un poco de aceite, y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Nada más que tenía una vasija de aceite. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Solamente tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y aunque haya poco aceite en nuestra vasija, el aceite no va a cesar siempre y cuando estemos llenando otras vasijas. Tú tienes el Espíritu Santo en tu vida. Y el Espíritu Santo tú tienes que ir derramándolo sobre otras personas. Hay muchas personas, hay muchos creyentes que no creen que el Espíritu Santo se esté derramando en los corazones hoy en día de las personas. Muchos piensan que cuando nos bautizamos ya estamos llenos del Espíritu Santo, pero hay que tener en cuenta una cosa. El Señor le dice a los discípulos y sopló en ellos y dice, recibid el Espíritu Santo. Sopló en ellos, recibid el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo se derrama 50 días después, cuando están en el aposento alto, el día de Pentecostés. ¿Qué pasó? ¿Es que el Señor Jesús no tenía poder? Pues yo pienso que fue solamente la creación de la segunda mujer, de Eva, porque Adán y Eva el Señor sopló en ellos alientos de vida. Y pregunto yo, ¿Adán y Eva tenían el Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. El Señor sopló aliento de vida a la iglesia, pero después la llenura vino 50 días después. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas y alababan a Dios en otras lenguas y magnificaban a Dios en otras lenguas y contaban las maravillas de Dios en otras lenguas. Y la gente los tomó como borrachos, pero no estaban borrachos, estaban llenos del Señor y se les entendía lo que hablaban. También quiero hacer una reflexión que hay lenguas humanas y lenguas angélicas. El Señor cuando habla, cuando nos bautiza, podemos estar hablando en lengua, sea de tartamudo, sea de gemido, sea de lengua angélica, pero siempre estaremos hablando en lengua cuando Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Porque es una de las señales, hablar en lengua. Pero después está el don de lengua, que eso es distinto al bautismo, porque el don de lengua se da normalmente en la iglesia, en la congregación, donde un hermano o dos se levanta cuando hay un silencio, no en cualquier momento, porque en cualquier momento tú puedes hablar en lengua en un culto, pero muchas veces, la mayoría de las veces el Señor usa para hablar así al pueblo de Dios cuando hay silencio. ¿Silencio por qué? Porque Él quiere que se le escuche, que se le oiga. No va a permitir a que el pueblo esté murmureando mientras Él esté hablando. No. La mayoría de las veces hay un silencio. Entonces, si no hay una profecía, hay alguien que puede hablar en lengua, en otras lenguas. Y lo que yo quiero decir es que no se traduce el mensaje, se interpreta el mensaje.
porque no todos tenemos conocimiento de la lengua que está hablando el que habla en lengua, pero sí hay un sentir de interpretación de lo que Dios quiere hacer. Por eso Pablo dice, no impidáis el hablar en lengua, pero yo quisiera mejor que todos profeticéis. ¿Por qué? Porque la profecía es mejor. El profeta es representante de Dios y el profeta puede hacer milagros, puede hacer sanidades, puede hablar de cosas futuras, puede dar a conocer la voluntad de Dios en momentos adecuados. Es necesario que los dones estén puestos en el reino de Dios, en sus congregaciones. El aceite que tenemos, hay algunos hermanos que se sienten vacíos, que se sienten tristes, que se sienten con ansiedad, con depresión, y nosotros tenemos que derramar aceite sobre ellos. El aceite es muy importante. Dice que si hay un enfermo en medio de vosotros, dice Santiago, llame a los ancianos, únjalo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. El aceite es algo muy necesario en el cristiano. El estar lleno del Espíritu Santo es necesario para llenar a otro hermano y para llenar a las personas que se acercan a nosotros. En el mundo hay mucha necesidad. Lo sabemos, y ahora con esta pandemia mucho más. La gente se siente con miedo, con temor. Tienen temor de ser contagiado por ese virus tan violento y tan malo que ha venido sobre este mundo. La gente tiene miedo, la gente tiene temor, la gente está con ansiedad, la gente está triste, no entienden el porqué de esta pandemia. Nosotros sabemos que en los últimos tiempos habrá plagas, epidemias, terremotos, de guerra o muchas cosas que va a pasar en estos últimos tiempos, pero la gente de la calle aún no se ha dado en cuenta y nosotros tenemos la llave para tratar de que ese aceite se derrame en la otra vasija y la llene. El Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo hace que tú te vuelvas a Él. El Espíritu Santo te va a llevar a los pies de Jesús. Va a dar esperanza. Va a dar fe. Va a dar amor. Va a obrar en la vida de las personas. Es necesario derramar de nuestro aceite en las demás vasijas. ¿Cuántas vasijas hay? Le dijo el hijo, le dice, ya no hay más vasijas. Si llegará un momento en que ya no habrá más tiempo para seguir llenando vasijas. Hoy es el tiempo de ir derramando de tu aceite en las personas, de ir llenándolas con el poder de Dios. El poder de Dios no se ha acortado. Dios sigue obrando. Si es necesario orar por una enfermedad, oremos con fe, ordenando en el nombre de Jesús que esa enfermedad sea quitada de esa persona. Muchas veces tememos porque, y si no sana, nos van a llamar loco. Eso es el temor del cristiano, ese es el temor del profeta hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo te señala. Todo el mundo, incluso los de tu congregación, te señalan y te tratan de fanático y de persona que no está bien de la cabeza. ¿Por qué? Porque queremos que el poder de Dios se manifieste y otros no quieren que se manifieste. Hermanos, tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Tenemos que profetizar en el nombre del Señor. Tenemos que aprender a ser profetas, instrumentos útiles para que nuestra vasija pueda llenar otras vasijas. ¿Cuántas vasijas llenó este hombre, Eliseo?
a esta mujer, a estos hijos, a Naamán, a tantas personas que él estuvo llenando con el poder del Espíritu Santo, llamándolo a arrepentimiento. ¿Cuántas vasijas has llenado tú? ¿Cuántas vasijas estamos llenando cada uno de nosotros? ¿O solamente queremos tener el aceite para nosotros y el que no tenga, pues allá él? Bueno, tenemos que aprender a llenar a otros. Yo sé que la parábola de las 5 vírgenes prudentes y las necias que no habían tomado lo suficiente aceite y que las demás no quisieron darle, pero en aquel tiempo ya no era momento de darle aceite. En aquel momento las vasijas ya habían terminado. No tenemos que desperdiciar el aceite. Eso es lo que le pasó a la insensata. Desperdiciaron el aceite. No sé cómo lo hicieron, pero desperdiciaron el aceite, mientras que las demás seguían llenas. Las demás seguían llenas. No hay que desperdiciar, hermano, el poder que el Señor Jesús ha puesto en nosotros. No entristezcamos al Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos de Él y dispuestos a llenar otras vasijas. Hermano, que tu vasija está llena de aceite, acuérdate de eso. Y procura llenar a los demás. No temas. Mientras tú llenes a otro, el aceite no va a cesar, no se va a parar. Lo malo es cuando tú te aferres a guardártelo todo para ti. Entonces el aceite se echará a perder. Shalom, Maranata, que Dios os bendiga. Y recordemos, el Señor viene pronto. Procura que tu aceite sirva para algo. En el nombre de Jesús. Amén.